Buenas tardes. Gracias por esa recepción tan fraterna y tan calurosa. A nosotros nos critican que porque nos gusta estar con el pueblo, que porque nos gusta ir a las fincas, a las veredas, a los puertos, a las canoas, que parecemos como animales de monte. Nos critican porque nunca un ministro de Agricultura, menos una ministra, se sentaba a discutir de tú a tú, como hice yo hoy en la finca La Europa, en Ovejas, donde me ofrecieron un buen sancocho de gallina criolla. Entonces, no nos entienden, pero si algún político tradicional hubiera hecho este proceso de trabajar para el pueblo, como debió haber sido siempre, entendería que nadie se soportaría estar en Bogotá alejado de la calidez humana y del amor y de la sensibilidad y de la amabilidad campesina. Muchas gracias. Yo soy una estudiosa de los temas de tierras. Toda mi vida profesional he trabajado temas de tierras, por eso estoy aquí. Y he estado en la lucha. No soy campesina porque mi papá se tuvo que ir del campo, pero he estado en la lucha y he estado de la mano de las organizaciones y he estudiado y he escrito sobre el conflicto armado, sobre la guerra y sobre la paz de mi país. Y por eso me siento la mujer más honrada del mundo. Y tengo que decir que en estos 9 meses de ministra de Agricultura, un cargo que nunca esperé o tuve la ambición de ejercer, este es el día más feliz de mi vida como ministra, por estar aquí con ustedes. Porque me enorgullece estar en un gobierno del cambio, celebrando el día de la lucha por la tierra para el que la trabaja en Sucre con los campesinos y campesinas que fundaron la ANUC. Yo le decía a Nilson y le decía a otros compañeros de ANUC en Cauca hace unos meses, en diciembre, que entregamos ya unas fincas y unos proyectos en Cauca, al otro lado del país, de reparación colectiva de la ANUC. Les decía, no es muy frecuente que en la vida uno pase de ser un estudiante y un observador de la historia de Colombia a ser un protagonista. Y para mí es un motivo de orgullo estar aquí, un 21 de febrero, celebrando 53 años. Siempre admiré la ANUC y nunca pensé que iba a estar aquí celebrando con ustedes en el año y en el momento en que relanzamos este movimiento campesino, porque hay una reforma agraria que es imparable. Hace 53 años el país vivía un estado de mucha ebullición social y política y económica, y un paro agrario enorme, monumental, que dio terror, un paro que se extendió desde Huila a la costa caribe, el Valle de Upar, toda esta costa, que sacó a la calle y que sacó a las plazas y que puso en el centro del debate nacional a un actor político que había sido invisibilizado, y es el campesinado colombiano. En el 71 ese paro hizo un revolcón en este estado, un revolcón que además lo estudian todos los movimientos campesinos sin tierra de la América Latina, porque es objeto de estudio y análisis cómo fue que la ANUC logró mover la reforma agraria. Y en ese momento el gobierno, el presidente Carlos Lleras, tuvo esa decisión de transformar esa estructura política y económica del país y de darle el poder a la ANUC y a otras organizaciones, algunas todavía muy fuertes también, para decirles: ustedes son los que deben hacer la reforma agraria. Y hay discursos muy fuertes, se pueden tener y escuchar. Me encantó oír el himno de la ANUC, pero les invito a que escuchemos esos discursos de Carlos Lleras aquí en esta ciudad, gobernador, aquí, Sucre,
ha sido gestora de la reforma agraria en el último siglo y lo seguirá siendo. Y en ese momento, aquí el presidente Carlos le decía, Carlos Lleras, yo le hablo como si fuera amigo mío, en el 71, yo nací en el 84, pero en ese momento Carlos Lleras le decía a los campesinos, nosotros como gobierno tenemos la decisión de hacer la reforma agraria, y sacó leyes de reforma agraria y creó entidades como el INCORA y creó unas líneas de política para hacer reforma agraria, pero les dijo a los campesinos de la NUC, pero la reforma agraria va a medio camino. El tamaño de la reforma agraria depende de la capacidad movilizadora de ustedes. Y la NUC se movió y hizo reforma agraria, y la hizo. Y esto que contaban aquí, de todos los procesos de tierras, de hacer tierra, de enfrentarse a hacerse un espacio de tierra y un lugar para vivir, todos los desafíos humanos que se vivieron, dieron resultados y se dieron compras de tierras y reforma agraria hace 53 años. ¿Con qué no contábamos? ¿Qué hizo que eso no funcionara en ese momento? ¿Cuál variable no teníamos nosotros como sociedad sobre la mesa? No había derechos, aunque la NUC se crea con 3 luchas duras. Una, el acceso a derechos, a la tierra, al desarrollo productivo y al crédito. La segunda, la participación política. Y la tercera, el derecho a asociarse. Pero con lo que no contó esa reforma agraria en ese momento es con que se va a recibir la peor respuesta violenta, sanguinaria y atroz en contra de quienes osaron hacer reforma agraria. No sabíamos o no se supo en su momento calcular o dimensionar cómo esas élites políticas y económicas dueñas del latifundio improductivo de la tierra en ese momento iba a reaccionar, y reaccionó de la peor manera posible. Y yo les digo que estudiando desde el informe de la verdad con la Comisión de la Verdad pudimos corroborar que por osar hacer reforma agraria el campesinado colombiano fue la principal víctima del conflicto armado colombiano, y la NUC fue la principal víctima, casi que se dio un genocidio, es decir, una decisión sistemática de matar, de perseguir, de desaparecer, de acabar con la organización. Le decía ahora en la Europa, porque acompañé un momento de mi vida con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, el caso, la opción cuál era, el campesinado organizado o la cárcel. Muchos judicializados, señalados y tildados de guerrilleros, que todavía muchos están en esos juicios políticos, o la muerte o el destierro. Y entonces surge el paramilitarismo en respuesta a ese temor que le dio a esa clase política cuando vio que se movía tanta gente en estos paros. Y es que somos más los pobres. Lo único que tenemos los pobres es la vida, y somos muchos, porque además la gente que trabaja en el campo como que come muy bien y tiene mucho poder afrodisíaco, el vivir sabroso. Nos reproducimos y somos muchos y muchas. Aquí decían, las mujeres paren la tierra, como la tierra pare alimentos, y las mujeres y los alimentos paren organizaciones y sociedades movilizadas. Entonces la respuesta violenta al movimiento campesino hace que se haya pospuesto esa deuda. Cuando hablamos de deuda histórica es porque es real. Nosotros hoy estamos en el año 2024 diciendo que la gran apuesta es la reforma agraria, ustedes lo decían en el 71. O sea, ustedes tenían un pensamiento progresista, de avanzada. Si la violencia y la guerra, si el paramilitarismo,
si inclusive el Estado no se hubiera prestado para asesinar y desplazar al campesinado, el paisaje hoy sería distinto, Sucre sería próspera y productiva, nuestros campos pobres, amarillos, resecos, esas 2 vacas que se ponen para justificar tener tierra. La verdad, el problema no es la ganadería, el problema es que se usa las vacas para excusarse que la tierra está ocupada. Hoy las vacas flacas, porque la sequía no le invierten un peso a esas fincas. Hoy Sucre, el paisaje sería distinto, el Sucre y la costa en general. ¿Qué diferencia cuando se trabaja la tierra, cuando se abandona? Pero esa decisión violenta hoy no la vamos a aceptar, porque aprendimos dolorosamente a costa del prácticamente el genocidio que sufrió el campesinado. Y felicito que todas estas expresiones campesinas que hoy se hicieron presentes aquí para acompañar y felicitar y homenajear a la NUC estén, porque la unidad es necesaria. La guerra también instrumentalizó la organización y la dividió, porque claro, los pobres somos muchos más, entonces es mejor fracturarlos. Pero hoy nuestra reforma agraria es diferente. Y este es el momento, y aquí, por eso cada decisión que este gobierno ha tomado sobre la reforma agraria, que es tal vez la impronta, el sello, la apuesta de transformación social más importante para el presidente Gustavo Petro, todo se ha hecho aquí en Sucre. Aquí fueron los primeros núcleos de reforma agraria declarados. Aquí hicimos el año pasado el lanzamiento del sistema de reforma agraria y desarrollo rural campesino allá en el Coliseo. Lo hicimos allá. ¿Por qué? Porque allá masacraron, encerraron y torturaron a líderes de la NUC. Y por eso estamos hoy aquí otra vez, celebrando con ustedes y conmemorando esto, porque la reforma agraria no es un tema de solo de comprar tierras. La reforma agraria es una transformación política y social del territorio. Y entonces, ¿cuál es la reforma agraria que soñamos? Nuestra reforma agraria, que es imparable, es una reforma agraria que cambia el paisaje. No más estas tierras de Sucre, Córdoba, El Cesar, Bolívar, Magdalena, Atlántico, las mejores tierras del país, las mejores posicionadas en peladeros inútiles, con vacas que tienen más tierra que cualquier campesino colombiano, con gente que no le invierte, que no trabaja la tierra para el que la trabaja, todos tienen derecho a trabajarla. Todos tienen derecho a trabajarla y hay tanta tierra y tanta falta de músculo. Pero ¿quién tiene los músculos para trabajar la tierra? ¿Quién tiene? El campesino. Entonces, nuestra reforma agraria es imparable porque queremos, y es la decisión del presidente Gustavo Petro, por primera vez en la historia, el año pasado tuve bajo nuestro sector la responsabilidad de ejecutar el presupuesto más grande de la historia para esto. Y este año se dobló. Y este año tengo el presupuesto con todas estas entidades que están acá dando la cara, más grande de la historia, y el otro año se dobla y el siguiente se dobla hasta donde los músculos del campesinado exijan. Pero nuestra reforma agraria no quiere mandar a la guerra a nadie, porque no vamos a aceptar y tenemos cero tolerancia con cualquier fenómeno violento que se genere para contrarrestar nuestra reforma agraria. Nuestra reforma agraria es imparable, una reforma agraria que hemos decidido que sea de la paz. Tan de la paz que vamos a pagar la tierra al precio que vale, que la vamos a comprar voluntariamente, que queremos que sea producto de un pacto también social, de reconciliación, de transformación territorial, que podamos comprar la tierra.
Hay mucha gente que hoy tiene muchas tierras porque las heredó y ya están encartados con ellas. Eso pasa mucho aquí. Gente que de pronto el papá o el abuelo eran el ganadero y ya los hijos se dedican a otra cosa, a los bancos o son profesionales. Entonces queremos acercar los puentes. Y ustedes saben muy bien quiénes tienen tierras que las quieren vender y ofrecer. Y yo soy testigo que a donde voy me dicen, esta tierra ha sido ofrecida. Y doctor Harman, usted de aquí no se va hasta que no pongan orden todas esas ofertas de tierras que la agencia no ha comprado. Porque nosotros tenemos que marchar rápido, porque entendemos y nos solidarizamos con las necesidades de ustedes. Comprar la tierra en paz y comprarla a un buen precio, al precio comercial. Lo que tienen que perder los vendedores es que se van a quedar con un pago multimillonario. Eso es lo que tienen que perder. Ahora, la reforma agraria que queremos, la reforma agraria imparable no es comprar las tierras. Porque yo les digo, aquí hay gente que me dice, eso yo le vendo la tierra, que a los 2 años el campesino me la vuelve a vender a mí más barata. Y yo les digo que eso no va a ser así, porque la tierra se trabaja y la tierra la van a trabajar ustedes. Y entonces, la reforma agraria que queremos es una reforma agraria que se mueva en torno al desarrollo productivo de la tierra. Y ustedes mandatan qué quieren hacer y nosotros servimos. Aquí estamos todas las cabezas de mi sector diciéndoles, ustedes ordenan lo que quieren hacer y nosotros obedecemos. Y entonces la movilización que convocamos, ¿para qué es? Porque yo creo que el aprendizaje de este primer año y medio de gobierno lo que nos llevó es a que si reducimos la reforma agraria, comprar y vender tierras es un absurdo, porque lo de menos es comprarlas, es hacer un avalúo, ¿cierto? Llevar los estudios técnicos, mirar los títulos, pagar, la plata la tenemos, hay que gastarla. Lo demás es quién va a ponerle el músculo para trabajar esa tierra. ¿Quiénes van a ser parte de la movilización? Cuando el presidente dice movilícense en torno a las reformas, no es salir a marchar. La gente, voy a decir, la gente de la ciudad, para no ofender a nadie, porque les ofende los adjetivos, pero no las realidades. La gente que no sabe lo que es luchar por vivir, no entiende que aquí ustedes han marchado 53 años sin que nadie les pague nada, y entonces creen que cuando decimos movilizar es porque vamos a poner, no sé, sándwiches o buses. No, movilizarse es en torno al trabajo que hay que hacer. O les va a quedar fácil a los que les entreguen, por ejemplo, la finca San Antonio, desarrollar el proyecto. Es un trabajo durísimo. Y yo acabo de venir de la Europa en ovejas, que ustedes la conocen. Y en Europa hoy inició el proyecto más grande en Colombia de desarrollo agroindustrial del cáñamo. El más grande, o sea, ningún privado lo tiene y lo tienen hoy los campesinos y campesinas de la Europa. Pero eso es un trabajo enorme, enorme. Y entonces ustedes nos han dicho, nuestra reforma agraria tiene que incluir a las mujeres prioritariamente, darles poder, darles propiedad, darles impulso y fomento a sus apuestas productivas, que son distintas a las de los hombres. Tiene que darles poder a sus organizaciones femeninas, darles participación, darles crédito especial. Y ustedes han dicho, y tenemos que integrar a los jóvenes. Y los jóvenes nos han dicho, pero yo no quiero trabajar la tierra como lo hacía mi papá o mi abuelo, solamente al peso diario. No, yo quiero ganar plata natural.
Y los jóvenes quieren hacer desarrollos de cosas distintas y quieren usar maquinaria y, ¿por qué no?, usar dron, usar mecanismos de inteligencia especial. Quieren regar, quieren manejar nuevas tecnologías, quieren estudiar para hacerlo lo más tecnificado posible. Y ya no quieren hacer solo yuca, ahora quieren hacer chips de yuca, harina de yuca, derivados de yuca, almidones de yuca. Los jóvenes tienen una energía y una creatividad infinita. Ellos no se van a quedar a hacer lo mismo que los abuelos, jamás. Entonces la reforma agraria tiene que transformar eso e integrarlos, haciéndolos actores de esta reforma. Nuestra reforma agraria es agroindustrial. Entonces nos vamos a quedar al vaivén. A mí me dicen, no, usted no se cansa de tanta crisis. Por ejemplo, la semana pasada tenía la de la cebolla, ahora la de la yuca, mañana la del maíz. Yo no me canso, porque jamás es mala noticia tener comida. Jamás es mala noticia. Bienvenida y bendecida la yuca, y la yuca tiene que crecer. Y tenemos que desarrollar la agroindustria. La agroindustria en donde los productores de yuca sean dueños de la agroindustria. Para que nadie abuse de ustedes, porque si no, entonces que el campesino madrugue, se asolee, trabaje duro para sembrar la yuca y yo le pago el precio que quiero. No, esa no es la reforma agraria. La reforma agraria es en la que el campesinado productor hace parte y es dueño y socio de la agroindustria y de las ganancias que eso genera. Pero también queremos que el campesinado haga parte de nuestro sistema de abastecimiento. Hemos hecho un trabajo intenso y ustedes tienen que ayudar a entender a la sociedad colombiana aquí en Sucre, que es el centro hervidero de nuestra apuesta. Sucre, gobernadora, y los 5 departamentos del Caribe son los 5 departamentos en donde el hambre es más profunda. Aquí, en su departamento, la gente no come 3 veces al día. Y entonces, muy triste, nos han vendido que el Caribe es lindo y todo el mundo en Colombia sueña con venir al mar. La gente del interior, su aspiración algún día es venir al mar. ¿Ustedes saben eso? Claro que es muy lindo, y a quién no le gusta el porro y la comida que se prueba acá. Pero aquí, en el centro de la tierra más importante, en la mejor esquina de América, y la gente aguantando hambre. Entonces, la pedagogía que hay que hacer es que nuestra reforma agraria es imparable, porque no podemos seguir aguantando hambre como sociedad. En este siglo nadie debería acostarse a dormir con hambre, menos cuando podemos producir todo tipo de comida todo el año. Entonces la reforma agraria tiene una relación directa con la comida, no solo la de ustedes. El campesino come, el campesino que tiene tierra como sea come, aunque sea sácalo de comer. Es el hambre de los barrios populares, de las mujeres que se quedan desplazadas en las casas, de la gente que no tiene acceso a tierra. Entonces aquí o hacemos la reforma agraria, o en el Caribe la gente no va a superar el problema del hambre. Entonces el campesinado que vaya a entrar en nuestra apuesta, que se movilice, es también promotor del sistema de abastecimiento. Y todas estas infraestructuras, aquí me hablaban la vocera de Córdoba, que hay silos, que hay bodegas que eran del IDEMA, que hay en distintos pueblos, que en Ciénaga de Oro, pues eso lo tendrían que administrar ustedes para que traigan sus productos de sus cooperativas y ahí puedan abastecer y comprar y vender. El sistema de abastecimiento es con las cooperativas de productores. Entonces ustedes tienen que movilizarse. Y a los violentos les decimos, no vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar. Y yo acepto el llamado de atención y por eso venimos hoy. Y aquí Felipe Harman queda con la tarea. El presidente ha sido muy claro y el presidente va a venir en marzo acá, a un gobierno con el pueblo. Va a venir
con todos nosotros, con todo el gobierno, acá nos tendrán una semana. Eso es una tortura. Ustedes, todo el mundo quiere ver al presidente y al gobierno, pero estar aquí todos, y de aquí a marzo o movemos la aguja de las compras de tierras estancadas o nos van a dar durísimo acá. Porque no es posible, yo acepto el llamado de atención, nos gusta la movilización, movilícense. Nosotros decimos, hay que movilizarse, porque la reforma agraria es imparable, aún incluso contra nuestras propias incapacidades. Si ustedes se mueven, nosotros nos movemos. Si ustedes se duermen, nosotros nos dormimos. Entonces, nos movemos, porque aquí la demora que hemos tenido en responder a las expectativas de los movimientos campesinos ha derivado en tensiones sociales que derivan en reacciones que ya empiezan a rayar con la violencia, ¿no? Vías de hecho de lado y lado. Cuando uno entra en una vía de hecho, está dispuesto a que también hagan vías de hecho contra uno. Entonces aquí la reforma agraria es un pacto político con ustedes por la paz de esta región, de todos los sures del Caribe. Nuestro compromiso es hacerlo rápido, pero cierro diciendo que este tema no termina en 2026. El presidente también lo ha dicho. No porque él se quiera reelegir, él no quiere eso. No se trata de Petro. Se trata de que la movilización que genera estas apuestas sociales por hacer una sociedad más equitativa, más productiva, más justa, va a permitir que la gente en 2026 pueda elegir libremente una alternativa a gobierno progresista. La barriga llena, el corazón contento y el cerebro funciona. La gente con hambre no funciona. Pero ustedes van a acabar con el hambre de ustedes y de sus comunidades. Entonces, la movilización en torno a nuestra propuesta de reforma agraria, la fuerza campesina de la NUC que vive en la genética de ustedes y que seguirá viviendo aún después de 2026, la capacidad que tengamos de movernos, de participar, de exigir y la capacidad del gobierno de dar resultados va a hacer que esta apuesta de reforma agraria siga por 53 años más de la mano de ANUC y de ustedes. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.